Todos los hombres del presidente. Buenas noches. Se espera que el presidente Nixon anuncie su dimisión esta noche. El vicepresidente Ford jurará mañana su cargo como el 38º presidente de la nación. La noticia nos ha llegado de diferentes fuentes. El presidente lleva en el mundo de la política 28 años, 24 de los cuales han sido en el ámbito nacional. Este parece que será el último día de su administración. Esta noche a las 9 horas de la costa este, el presidente de Estados Unidos se dirigirá a la nación para pronunciarse con respecto a lo publicado y sucedido en los últimos días. Estos son tiempos duros para el presidente. Se trata sin duda de un día histórico. El único presidente que dimite en casi 200 años de historia. Ante sí tienen la Casa Blanca y en unos minutos puede que se produzca la última comparecencia de Richard Nixon desde el despacho oval. ¿Tienes una cámara extra por si se va la luz? Señor presidente, estamos a punto de... 2 minutos y 15 segundos, por favor. De acuerdo. Nixon era mucho peor de lo que pensábamos. Lo que ocurrió fue mucho peor de lo que imaginábamos. Violó la ley, puso en peligro el cargo y dejó una marca profunda y oscura en la historia de Estados Unidos. No, nada de fotos. Bueno, si quieres hazlas ahora o después, ¿entendido? Venga. Vale. Ya está bien. Mi amigo Oli siempre quiere hacer un montón de fotos. Mientras no me pille hurgándome la nariz. Es increíble que Nixon llegara a ser presidente de Estados Unidos porque ha pasado a la memoria colectiva como un tramposo. Pero lo más importante es que tenía una concepción errónea de lo que era el poder ejecutivo y eso le condujo al desastre. Ah, una prueba, vale. Sí, sí. Buenas noches. Esta es la 37ª vez que me dirijo a ustedes desde este despacho donde se han tomado decisiones cruciales para la historia de nuestro país. ¿Así vale? Tenía cualidades, claro. Habría sido un buen vicepresidente, pero sus defectos eran muy graves y como presidente resultó nefasto. Richard Nixon fue un héroe para millones de estadounidenses. Como candidato, consiguió más votos que nadie en la historia de este país. Pero el Richard Nixon al que muchos apoyaron durante años no era el que ellos creían. Todas las generaciones tienen que perder la virginidad, y aquel fue el día en el que la mía perdió la suya. Pero creer que somos los únicos que han pasado por esa experiencia es probablemente un error muy común. Está listo para la emisión. Richard Milhouse Nixon, 37º presidente de los Estados Unidos. Durante el largo y tortuoso periodo del Watergate, siempre sentí que era mi deber perseverar. El Watergate no cayó en el olvido porque era algo extraordinario que se empeñaron en ocultar. Actuamos como si no pudiera ocurrir de nuevo. Y después pasaron muchas cosas. Todos estaban escandalizados y se aprobaron leyes, se dieron discursos. ¿Pero aprendimos algo de aquella experiencia? No. No soy de los que se rinden. Dejar el puesto antes de acabar el mandato es algo que rechazo con todo mi ser. Pero como presidente, debo anteponer los intereses del país. El presidente se vio obligado a dimitir porque el pueblo estadounidense descubrió la verdad sobre Richard Nixon. Pero ¿cómo supimos la verdad? Eso siempre me ha fascinado. La caída de Nixon comenzó 2 años antes, cuando 5 hombres fueron descubiertos espiando y grabando lo que ocurría en el cuartel general del Partido Demócrata, situado en un edificio de oficinas llamado Watergate. En el Washington Post, 2 periodistas novatos, Bob Woodward y Carl Bernstein, recogieron la historia. Su investigación acabaría convirtiéndose en un thriller político. Me pareció que su trabajo y empeño en exponer el escándalo constituían un gran material para una buena película. En términos hollywoodienses, Woodward y Bernstein eran los buenos, y su arma, la palabra escrita.
Yo interpreté a Bob Woodward y Dustin Hoffman a Carl Bernstein. Una de las cosas que observé en Carl era que fumaba sin parar. Siempre tenía ceniza en la corbata y en la camisa, y pensé que aquello tenía que aparecer en la película. 40 años después, los dos periodistas de investigación vuelven a la redacción del Washington Post para reencontrarse con Ben Bradley, su antiguo jefe, y conmigo. Pareces un periodista en activo. Es la primera vez en décadas que coincidimos los cuatro. Hola, ¿Qué tal? Robert, ¿cómo estás? Resulta tentador pensar que las probabilidades de que vuelva a ocurrir algo parecido al Watergate son casi nulas, pero estos veteranos periodistas no son tan inocentes. Estoy estupendo, ¿no? Bueno, solo han pasado 40 años. Quería indagar algo más en la historia y comprobar si su influencia pervive en la sociedad actual. Carl, tú primero. No durará mucho, soy muy rápida. La fotógrafa del Vanity Fair, Annie Leibovitz, ha venido para retratar a estos tres hombres que desafiaron a todo un presidente. Para Bob Woodward, el Watergate comenzó como muchas otras historias, con una llamada telefónica de su editor. Cuando recibí aquella llamada, la mañana del sábado 17 de junio, nadie me avisó, nadie me dijo, este va a ser uno de los días más importantes de tu vida. Yo estaba en la redacción aquel sábado por la mañana y vi que se había montado un buen lío en la zona. Así que me acerqué a ver qué pasaba. Aquel lío fue lo que más tarde se conoció como el Watergate. Todos los compañeros de profesión enseguida admiramos el trabajo de Woodward y Bernstein. Para mí fueron una inspiración, no solo por aquella increíble investigación, sino también por su forma de narrarla. Cuando comencé a leer los artículos de Woodward y Bernstein, recuerdo que pensé, ¿dónde acabará esto? Porque en aquella época la situación en las calles del país era bastante turbulenta. El primer mandato de Nixon estuvo marcado por numerosas y a veces violentas protestas, sobre todo contra la guerra de Vietnam. Parecía que el mundo se estaba volviendo del revés. Yo crecí en una zona residencial, con unos padres que vieron estallar el Chicago de 1968, que vieron jóvenes quemando sus órdenes de reclutamiento. Vieron la revolución sexual, la revolución de las drogas, cómo Woodstock entraba en los hogares. Cuando entré a trabajar en la Casa Blanca de Nixon, había muchas manifestaciones contra la guerra. Fue una de las épocas más intensas en nuestro país. Con frecuencia tenías la sensación de encontrarte en un estado de sitio. Lo notabas físicamente. Y sabíamos que tendríamos que proteger la Casa Blanca. Hubo mucho debate sobre si convenía sacar el ejército a la calle para contener a los manifestantes. Yo personalmente creía que aquello solo originaría más enfrentamientos y conflictos, así que se me ocurrió hacer lo mismo que John Wayne en una de sus películas, rodear la Casa Blanca con autobuses en lugar de carromatos, y eso fue lo que hicimos. Había que elegir de parte de quién estabas, de Jane Fonda o de John Wayne. Mis padres escogieron a John Wayne y por lo tanto votaron a Nixon. Y Nixon estaba del lado de la ley y el orden. La plataforma para la ley y el orden de Nixon era muy popular. Se acercaba el final de su mandato y su reelección parecía cantada. Acepto de nuevo y con mucho orgullo vuestra nominación para la presidencia de Estados Unidos. En el verano de 1972, la campaña de Nixon iba viento en popa.
Pero en medio de aquel circo electoral, su comité para la reelección se vio envuelto en un asunto bastante turbio y misterioso. 5 hombres han sido detenidos intentando instalar equipo de espionaje en el Comité Nacional del Partido Demócrata. El día después, éramos los 2 únicos que aparecimos por la redacción. Estaba en la redacción escribiendo una reseña, pero vi la noticia y pensé que aquello tenía más enjundia que lo que estaba haciendo, así que la hice mía. Al parecer, uno de los detenidos ocupa un despacho en el cuartel general del Comité para la Reelección del Presidente. James McCord, el líder de la banda, había estado en la CIA. Trabajó durante décadas en seguridad y ahora era el jefe de seguridad de la campaña de Nixon. Entonces dijimos, un momento, ¿qué está pasando aquí? Woodward y Bernstein jamás imaginaron que la respuesta a esa pregunta haría tambalear los mismos cimientos de la Casa Blanca. El allanamiento. El 1 de agosto de 1972 leí el tercer artículo de Woodward y Bernstein sobre el Watergate. En él se decía que uno de los delincuentes había recibido dinero de la campaña de Nixon. Lo que estos periodistas pronto descubrirían era que el Comité para la Reelección de Nixon estaba involucrado en una campaña de espionaje y sabotaje a los demócratas. Los 2 periodistas novatos se estaban asomando a un mundo extraño y oscuro, y eso me parecía fascinante. Me apetecía mucho la idea de hacer una película sobre Woodward y Bernstein, porque uno era judío y el otro un chico bien. Uno era liberal radical y el otro republicano. Y otra cosa que me interesaba, más allá de sus diferencias, era lo duro que trabajaban y juntos además para sacar adelante la historia. Así que llamé a Woodward. Y por teléfono me pareció bastante seco. Le dije, hola, soy Robert Redford, y contestó, ya. Continué, quisiera reunirme contigo y con tu compañero para compartir una idea. Y Woodward me dijo que Redford le había llamado. Tardé un poco en darme cuenta de a quién se refería y que quería hablar con nosotros, y le dije, no podemos, hay que acabar esta historia. Para ellos no se trataba solo de un allanamiento sospechoso. Intuyeron que había algo más por la respuesta de la Casa Blanca. El secretario de prensa del presidente, Ron Ziegler, lo llamó intento de robo de tercera. Que Ron Ziegler lo llamara así fue lo que nos animó a seguir. No creíamos que hubiera nada de tercera clase en aquel caso, salvo que los habían pillado. Se complicaron tanto la vida con aquella chorrada de el robo de tercera, que nos pareció evidente que allí pasaba algo. Nixon asignó a sus mejores hombres, los hombres del presidente, la tarea de contener el escándalo. Entre ellos, su jefe de gabinete, Bob Haldeman, y el asesor presidencial, John Ehrlichman, se convertirían en los guardianes secretos de las actividades clandestinas. El Watergate comenzó a monopolizar cada vez más su tiempo. Lo sabemos porque Nixon tenía un sistema secreto de escuchas en el despacho Oval. ¿Qué pasa con lo del Watergate? ¿Hay alguna novedad? No, ninguna. Porque yo creo que al país le importa una mierda todo eso, en el fondo. ¿Creen que esto de espiarnos los unos a los otros es algo rutinario? ¿Que así es la política? Lo mejor de todo es que el marrón es de tal envergadura, es todo tan chapucero, que nadie cree que sea cosa nuestra. Es que es incomprensible. La verdad es que todo esto parece una broma. Daría para una comedia muy graciosa. Y dio para una gran película, aunque no especialmente graciosa. Haldeman y Ehrlichman sabían lo que tenían que hacer, encubrir el rastro que conducía a la Casa Blanca. Comenzaron reclutando a otro hombre del presidente, el experto en leyes John Dean, que controlaría los cambios que se produjeran. Después del allanamiento en el edificio Watergate, me convertí en el hombre a cargo del asunto. Era la persona a la que informaba a mis subalternos y yo a su vez ponía al tanto a Haldeman y a Ehrlichman. ¿Se sabe algo nuevo del Watergate? John Dean se ha hecho cargo. No se ocupa casi de nada más y nos informa a Ehrlichman y a mí sobre todo lo que se está haciendo. No habla con nadie más. No hay nadie en la Casa Blanca que sepa nada del tema. Estaban metidos hasta el cuello. Era la clásica conspiración criminal.
Como habían sospechado, la primera pista de aquella conspiración la encontraron en el Comité Republicano para la reelección del presidente. Su tesorero era Hugh Sloan. Reunimos 60 millones de dólares. Fue la mejor campaña de recaudación hasta aquel momento para unas elecciones presidenciales. Pero algunos métodos del comité comenzaban a incomodar a Sloan. Hugh Sloan había salido directamente de las filas del Partido Republicano. Era un tipo serio, que parecía que hubiera nacido con la camisa y la corbata puestas. Pero estaba intranquilo por ser quien repartía el dinero. Todo me pareció bien hasta que tuve que dar dinero a ciertos individuos. Sloan pronto descubriría que parte del dinero de la campaña recaudado terminó en manos de los ladrones del Watergate. La clave era el dinero, encontrar a las personas que controlaban esos fondos y descubrir qué hacían con el dinero. Por entonces, Woodward y Bernstein no eran los únicos en seguir el rastro del dinero. El FBI también estaba tras las mismas pistas y un gran jurado había comenzado su propia investigación. Darles toda la historia para que ellos pudieran publicarla. Eran tipos muy insistentes y me montaron el número de poli bueno, poli malo. Y llegaron a la conclusión, mediante conversaciones y otros medios, de que yo habría afirmado que había 5 personas con autoridad para decirme cómo debía repartir el dinero, y uno de esos hombres era Bob Haldeman. Si lo que busca es una frase que defina qué fue el Watergate, le diré que fue una operación de Haldeman. Lo dirigió Nixon, pero el operativo corrió a cargo de Haldeman. El 25 de octubre, 2 semanas antes de las elecciones, la portada del Post apuntaba al número 1 de los colaboradores del presidente, Bob Haldeman. Woodward y Bernstein informaron de que Sloan declaró que Haldeman controlaba el fondo secreto de la campaña. Un gran bombazo periodístico. Pero estaban equivocados. Nadie me preguntó por Haldeman. De hecho, Sloan no había mencionado a Haldeman en su testimonio. La Casa Blanca se les echó encima. No respeto esa clase de periodismo, el periodismo mezquino que tanto le gusta al Washington Post. He utilizado los términos chapucero y mezquino, y también he hablado de persecución porque eso es exactamente lo que... Aquella era su gran oportunidad para desacreditar al Post, a Woodward y Bernstein y enterrar la historia. Se lanzaron a por nosotros, sobre todo Ziegler, el secretario de prensa. Tuvimos la certeza de que había mucho en juego y estábamos en su punto de mira. Solo sé que la historia que he leído esta mañana es incorrecta. Cometimos un error, la cagamos. Comprendíamos los hechos y la función de Haldeman en el Watergate, pero lo que se publicó en el Washington Post no era cierto. No debimos permitir que eso sucediera. Me enfadé mucho conmigo mismo y con Carl por haber metido la pata así. Incluso pensamos que quizá debíamos irnos, que quizá lo suyo era dejar nuestros puestos. Estábamos al límite, la verdad. Para Woodward y Bernstein, el camino hacia la verdad acababa de complicarse un poco más. Ahora Nixon. Con 496 votos a su favor, Nixon es el ganador por una abrumadora mayoría. Todo un triunfo para el presidente Nixon. Según la encuesta de la CBS, el presidente Nixon ha sido reelegido. Vamos al cuartel general de los republicanos en el Hotel Shoreham de Washington. Son las primeras elecciones en las que me podría haber acostado pronto. Nos iban a juzgar, a mí y al periódico, por esta historia. Así que
Bueno, creo que uno puede equivocarse en algunas cosas al principio, pero hay que ir acercándose lo máximo posible a la verdad. Hay que acercarse más el segundo día y más el tercero. Sabían que Haldeman controlaba el fondo secreto de la campaña. La pregunta era, ¿quién controlaba a Haldeman? Periódicos, máquinas de escribir, teléfonos. Washington. Y Robert sugirió algo brillante. Dijo, estos tíos son muy distintos y todo eso. Pero pensemos en ellos como si fueran uno solo, sobre todo cuando entrevistan a alguien. Lo mejor es que memoricemos las frases de los más emocionantes y acertadas de la película. Como Woodward y Bernstein, Dustin y yo éramos muy distintos. El señor Redford. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí. Una de las cosas que recuerdo es que te costó mucho, imagínate, a ti, Robert Redford, conseguir que el estudio se interesara por la película. Sí. Porque decían que ya se sabía al final para qué hacer todos los hombres del presidente. Todo el mundo sabe el resultado. Y les dije que no iba de eso, que era la historia de dos tíos. Cierto. Dos tíos que sabían algo que nadie más sabía. Les contaste que era una historia de misterio. Una historia de misterio. Pero creo que lo más importante, y estarás de acuerdo conmigo en esto, era la química entre aquellos dos hombres, a pesar de sus diferencias. Una de las cosas más difíciles para mí fue cómo sacar a Nixon, cómo mostrar a alguien tan retorcido por dentro y aparentemente tan directo por fuera. Richard Nixon se ha convertido en ese señor que cuando lo ves en fotos, incluso en sus mejores tiempos, no crees que de verdad fuera presidente de Estados Unidos. Yo lo veía como el típico chaval al que todos pegaban en el colegio, y por eso me identificaba con él. ¿Quién era Nixon? Nixon era un tío divertido, un fiestero. Para mí, Nixon era una caricatura, desgraciadamente. Y bueno, yo sabía imitarlo. Tenía 10 años y correteaba por la casa así. No soy un tramposo. Ahora tengo una visión mucho más compleja del hombre y su presidencia. El presidente Nixon ha creado un nuevo departamento federal, la Agencia de Protección al Medio Ambiente. La pregunta de quién es Richard Nixon es casi imposible de responder. Yo le consideraba una de las grandes mentes que jamás llegaron a la presidencia. Consiguió cosas impresionantes. La apertura a China, la mejora de relaciones con la Unión Soviética. La triste verdad es que Nixon hoy estaría considerado, según los estándares actuales, como un demócrata conservador. Puede que en algunos casos incluso un peligroso radical de izquierdas. Hola. Un hombre de confianza del presidente sobre el que no sabemos casi nada, Alex Butterfield, miembro de su oficina ejecutiva. La primera vez que me reuní con él, Dios, no puedo explicarlo. Tendría que interpretarlo. Hoy Butterfield y el presidente están... Nixon salió de detrás de la mesa y estaba como dubitativo. No sabía bien qué hacer, así que empezó a gesticular. Vale, bien. No le salían las palabras, al menos nada inteligible, solo ruidos guturales. Algo así como... Y aquel era el presidente, no me lo podía creer. Butterfield fue clave en la investigación del Watergate. Tenía buen conocimiento del sistema secreto de grabación del despacho Oval. Un día se me acercó Haldeman. Me dijo que el presidente quería un sistema de grabación. El servicio secreto tiene una división técnica con expertos en electrónica y comunicaciones, así que me dirigí a ellos. En primer lugar, me dieron a entender discretamente que eso ya se había hecho antes. No especificaron con qué presidente fue, solo dijeron que no era nada nuevo y que esas cosas no solían salir bien. Mierda, entra y consigue esos archivos. Haz saltar la caja fuerte y consíguelos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a por esos demócratas o qué? Bob, por favor, dame los nombres de los judíos que podríamos investigar, hijos de puta. Era un paranoico. Estaba convencido de que todo el mundo iba a pillarle. Imagino que habría gente que sí, pero es que le servía el material en bandeja. No tenía carisma, no era simpático. Era un poco raro, pero muy listo.
Aún así es difícil olvidar lo que has oído en las cintas, cómo mascullaba y toda esa paranoia, esa locura. Esos hijos de puta me están matando. Nos enfrentamos al enemigo, a una conspiración. Les vale cualquier medio. Nosotros tendremos que hacer lo mismo. ¿Queda claro? Cuando entré en la Casa Blanca, no conocía a Richard Nixon. Lo que sabía de él era lo que veía en los medios. Pero conforme se fue sintiendo más cómodo conmigo, comencé a ver su lado oscuro. Sentía una terrible animosidad contra sus enemigos. Los odiaba. No perdonaba, no olvidaba y siempre quería venganza. Esto es la guerra y ahora mismo no me gustaría estar en el otro bando. El verdadero Nixon está en esas cintas. Las cintas son como un mapa de su mente, un mapa de su presidencia. Aquel mapa condujo a Woodward y Bernstein hasta un solitario garaje subterráneo. Allí Woodward se encontró con un personaje crucial en esta historia, un alto funcionario del gobierno que conocía bien lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca, el famoso Garganta Profunda. Just follow the money. Garganta Profunda. Garganta Profunda fue la figura más memorable del escándalo Watergate. Cuando se publicó el libro Todos los hombres del presidente, adivinar quién era se convirtió en un deporte nacional. I have to do this my way. You tell me what you know and I'll confirm. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money. Era un caramelo que no iba a pasar por alto. In my day it was simply known as the double cross. In our present context, it means infiltration of the Democrats. Me pareció una trama espectacular. I want to talk about Watergate. No solía ser muy comunicativo, pero hubo un par de ocasiones clave en que sí lo fue. Queda claro en el libro, y espero que también en la película, que es alguien con conciencia, alguien que a veces cruzaba los límites, en ocasiones especiales, pero solo por motivos de fuerza mayor. Nos confirmó lo que nos contaron otros. Cosas que a veces nos parecían increíbles por lo absurdas que eran. No sabía cómo era Garganta Profunda, si era un hombre, una mujer o un perro. El mito de Garganta Profunda, sí, es vergonzante. El alias es el título de una película porno, ¿no? Así que ya sonaba como algo sucio desde el comienzo. Pero como resultó crucial para la historia, todo el mundo hablaba de Garganta Profunda esto y Garganta Profunda aquello con total naturalidad. ¿El alias de Garganta Profunda? Porque todo tenía un trasfondo profundo. Podías usar la información pero sin hacer ninguna referencia que pudiera revelar de dónde procedía. Parte de la fascinación con ese personaje era su anonimato. Sabíamos lo que había pasado en la administración. Conocíamos a través de todos los hombres del presidente la historia que habían hilvanado Woodward y Bernstein. Lo que no sabíamos era la identidad de su fuente. Yo creo que sin Garganta Profunda no habría habido película, porque hay algo muy de James Bond en ese confidente. Y dudo mucho que Hollywood hubiese comprado la historia si no hubiera existido. Para mí es un elemento crucial con su sigue el dinero. Garganta Profunda era el contacto de Woodward y tardó en hacer partícipe a Bernstein del secreto. Me dijo que tenía a alguien que trabajaba para el Departamento de Justicia y que estaba en muy buena posición. Me habló un poco de él, aunque no me dijo quién era o dónde trabajaba. No quería hablar por teléfono, porque sabía lo que estaba pasando con los pinchazos y cómo iban a por los periodistas. Así que me dijo, tenemos que vernos. En aquel momento me pareció raro, pero claro, yo era un periodista novato en Washington y al final lo encontré razonable. Y quedamos a las 2 de la mañana en un garaje subterráneo.
En aquel garaje, al cobijo de la oscuridad, Garganta Profunda empezó a hablar de una complicada conspiración en el corazón de la Casa Blanca. It involves the entire U.S. intelligence community. FBI, CIA, Justice. It's incredible. Garganta Profunda fue una gran ayuda que confirmó la información que habíamos conseguido por otro lado y nos ayudó a entender mejor la magnitud de aquella gran conspiración. Garganta Profunda estaba ahí fuera y nosotros nos enteramos de su existencia porque corría el rumor de que Bob tenía una fuente especial. ¿Cuándo sabrá el resto del mundo quién es Garganta Profunda? Cuando la fuente muera o nos libere de nuestro compromiso sobre salvaguardar su identidad. La pregunta inevitable, ¿quién es Garganta Profunda? Hemos dicho que es un hombre. Podemos descartar algunos sospechosos como Diane Sawyer, antigua colaboradora de Nixon. Woodward dice que era un hombre. Es como si todo apuntara a Alexander Haig. ¿Tienes idea de quién es Garganta Profunda? Garganta Profunda es un grupo de gente... ¿Cómo fue posible que el secreto de Garganta Profunda durara tanto tiempo? No se lo dijimos ni a nuestras exmujeres. Durante el rodaje, Woodward casualmente mencionó que la interpretación del actor Hal Holbrook de Garganta Profunda se parecía bastante a la realidad, así que cuando le pregunté quién era, solo sonrió. Otras opciones que se han barajado: el ayudante de Nixon en campaña, John Sears, y el agente del FBI, Mark Felt. Jamás pasé información ni entregué documentos de ningún tipo. Comienzo a estar bastante harto de todo esto. Mark Felt llamó la atención de los periodistas. Era el número 2 en el FBI y daba el papel. No soy Garganta Profunda. Y lo único que puedo decir es que no me avergonzaría si lo fuera. 3 décadas después, Bob Woodward visitó a Mark Felt. El anciano estaba viviendo con su hija en una tranquila calle de un barrio residencial de San Francisco, que casualmente se llama Redford Place. Estaba charlando con un amigo y por alguna razón comenzamos a hablar del Watergate y me preguntó por mi padre. Y yo le conté que llamaban muchos periodistas y le dije, uno de los periodistas, creo que se llamaba Bob Woodward, del Washington Post, vino a casa para entrevistarle y saber si era él Garganta Profunda. Y mi amigo me dijo, Joan, Bob Woodward sabe quién es Garganta Profunda. Y fue entonces cuando comencé a pensar, ay Dios, quizá papá sea Garganta Profunda. Pero él lo negó. Dijo que no era él. Yo se lo pregunté, le dije, papá, dime la verdad, por favor. Dime la verdad. Necesito saberlo. Dímelo. Y él me miró a los ojos y dijo, vale, si es así como tiene que ser, dijo, sí, soy yo. Yo fui Garganta Profunda. Recibí una llamada de Vanity Fair, donde colaboro de vez en cuando. Me explicaron que iban a dar la noticia de que Felt era Garganta Profunda. Y me preguntaron si lo quería confirmar. Carl vino a Washington y hablamos del tema. ¿Deberíamos revelar su identidad? ¿Lo confirmamos? ¿Qué hacemos? Y entonces intervino Ben Bradley y dijo, ya está, se acabó. Se sabe, tenéis que confirmarlo y eso hicimos. Felt, el hombre que ayudó a destapar el caso Watergate, era el número 2 del FBI en ese momento. Mi padre, le conozco muy bien, es un gran hombre. Es bueno. Se preocupa por los demás. Es cariñoso. Estamos muy orgullosos de él, no solo por lo que hizo, por su papel en la historia, sino por quién es. Evidentemente, era un hombre con un conflicto interior. Estaba atormentado. Pero cuando lo vi en la puerta de su casa, en ese vídeo en el que aparecía en pijama, con el andador, y aquella sonrisa, una sonrisa que, bueno, yo jamás le vi sonreír. Durante los años que yo le traté no fue una persona feliz. Resulta que fue una liberación para nosotros, para la verdad y para Felt. Porque bueno, hubo muchas especulaciones en aquellos 30 años. Y hubo quien dijo, incluso entre colegas de profesión, que nos lo habíamos inventado todo. Se acabaron las especulaciones porque se contestó a una pregunta que había persistido durante mucho tiempo.
Garganta Profunda guió a Woodward y Bernstein a través de un intrincado laberinto de actividades encubiertas. Poco a poco los periodistas lograron relacionar el Watergate con más colaboradores del presidente. A comienzos de 1973 el Congreso ya no podía ignorar el escándalo. Su investigación se resumiría en una sola pregunta. ¿Qué sabía el presidente? ¿Y cómo se enteró? El cáncer de la presidencia. Esta noche el Senado ha aprobado por 70 votos la creación de una comisión para investigar el caso del Watergate. La comisión estará presidida por el senador... Solo 8 meses después de que Woodward y Bernstein publicaran su primer artículo, el Senado creó una comisión especial para investigar el escándalo Watergate. La historia, que había comenzado con un par de jóvenes periodistas investigando un extraño robo, se había convertido en un examen a la Casa Blanca de Richard Nixon. Es obstrucción a la justicia. Y se lo dije a Haldeman y se lo dije a Ehrlichman, pero no querían oírlo. En un momento dado, Ehrlichman hizo un comentario maravilloso que jamás olvidaré. Dijo: John, hay algo podrido en el agua que bebes en el sitio ese donde vives. Y yo le contesté: no, John, es que soy realista, tenemos problemas. El 21 de marzo, John Dean entró en el despacho oval para informar sin tapujos a Nixon del daño que el Watergate estaba haciendo a su presidencia. Tenía los pies sobre el escritorio, como otras tantas veces, y me miró por encima de sus zapatos. Tengo la sensación de que no sabe todo lo que yo sé. Y eso imposibilita que tome las decisiones que solo usted puede tomar. Después de decirle aquello, plantó con fuerza los pies en el suelo. Se enderezó en su silla y fijó su mirada en mí. Entonces supe que sabía más de lo que yo creía. Es evidente que tenemos un problema muy serio. Yo le aviso, le digo que el asunto es serio. Lo que iba a contarle no le iba a gustar. Le dije que había un cáncer en su presidencia. Hay un cáncer muy cerca de la presidencia que está creciendo día a día. Se quedó callado durante un minuto asimilando la información. Después, conforme seguimos hablando, le dije: señor presidente, no sé cómo acabará esto, pero no se va a detener aquí. La investigación del Senado estaba cerrando el círculo en torno al presidente. Para evitar que lo relacionaran con la trama de encubrimiento, Nixon necesitaba chivos expiatorios. En una de las decisiones más difíciles de mi mandato, he aceptado las dimisiones de 2 de mis más cercanos colaboradores en la Casa Blanca, Bob Haldeman y John Ehrlichman, 2 de los mejores funcionarios a los que he tenido el privilegio de conocer. Cuando se deshace de Haldeman y Ehrlichman, prepara al mismo tiempo su defensa. El escándalo del Watergate se abrió hoy en Canal. 2 de los hombres más cercanos al presidente, Haldeman y Ehrlichman, han dimitido. Aquello le protegió. Pudo decir que él no sabía nada de la trama de encubrimiento hasta que yo se lo cuento todo el 21 de marzo. Parece que la cosa funciona hasta finales de mes, cuando se deshace de todo el mundo y me despide a mí también. El 17 de mayo el Senado celebró su primera sesión pública. Uno a uno todos los hombres del presidente fueron citados para declarar. En los interrogatorios se les preguntó a todos: ¿ha violado la ley el presidente de Estados Unidos? ¿Qué sabía el presidente? ¿Y cuándo se enteró? No creo que en la historia de Estados Unidos haya habido nada tan apasionante como las sesiones televisadas del Watergate. No recuerdo haber visto nada de aquello, claro, pero era algo omnipresente en el relato que hacía mi madre de mi infancia. Porque siempre dice que era una mujer joven, que estaba en casa con un bebé y que todo lo que hizo por mí era darme de comer y ver las sesiones del Watergate. Estaba sentado en el vestuario durante el rodaje del Gran Gatsby y para no volverme loco comencé a seguir las sesiones del Senado. Eran increíblemente interesantes, estaba enganchado. Había mucho drama y mucha tensión y también misterio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Está diciendo que el comité para la reelección del presidente y varios hombres asociados con él constituían
Las sesiones del Watergate fueron una experiencia televisiva que unificó a todo el país. Este es un boletín especial de la CBS. Recuerdo verlo y pensar, ¿interrumpen los culebrones? Vaya. Entonces me di cuenta de que tenía que ser un asunto de gran importancia para nuestra democracia. La mayoría pensábamos que los testimonios más dramáticos serían los de Haldeman y Ehrlichman, pero al final fue John Dean quien dejó al país sin respiración. Haldeman, Ehrlichman y el presidente sabían que teníamos una opción. Podíamos seguir con aquella gran mentira que protegería a todos los que estaban dispuestos a mentir, que eran, claro, Haldeman, Ehrlichman. Yo no iba por ahí sobornando a todo el mundo, ni me dediqué a quemar documentos. De hecho, conservamos esos documentos. El presidente, Ehrlichman y yo no intentamos interferir en el caso Watergate. Nuestra visión del tema durante todo aquel tiempo era que había que contar la verdad y rápido, aunque no sabíamos cuál era esa verdad. Cuando me tocó declarar, La comisión llama al primer testigo. John W. Dean III. la pregunta que me hice fue, ¿estoy dentro o fuera? Y decidí no seguirles el juego. Había cometido errores. Nos habíamos metido en un lío serio, y seguir mintiendo y viviendo una mentira, aunque saliéramos impunes, no era algo con lo que me sintiera cómodo. Las cintas secretas. Jura que dirá la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Sí, con la ayuda de Dios. Como la mayoría de los estadounidenses, quedé fascinado por el testimonio de John Dean. Para que conste, su nombre es John W. Dean III. Así es. Me sorprendió la riqueza de detalles en la exposición de la gran mentira de Nixon. Hablé con el presidente y al final de la conversación de aquella noche le dije que quería verlo y hablar con él cuanto antes sobre el Watergate, porque no estaba seguro de que estuviera al tanto de todos los detalles y de las implicaciones que aquello tendría para la Casa Blanca, incluido él. Allí estaba su asesor. A la gente se le olvida que era el abogado del presidente. No hay nada peor que tu propio abogado se vuelva contra ti. Comencé diciéndole que había un cáncer en la presidencia, que se estaba extendiendo y que si no lo extirpábamos acabaría con todos, incluido él mismo. También le dije que era importante que ese cáncer se extirpara de inmediato porque cada día era mayor. El testimonio de John Dean duró 4 días. Era fascinante. La gente perdía los aviones. Otros se quedaban parados frente a las tiendas de electrodomésticos viendo la televisión a través del escaparate. Que el dinero que había pasado por la Casa Blanca había sido redirigido al comité de reelección con la intención de comprar el silencio de 7 individuos. Y Dean no se cortó un pelo. Que conocía la existencia de las grabaciones, como Haldeman, que también había recibido información a través de Strachan. Y pensé, madre mía lo que este hombre está contando a la comisión. Espero que sepan que es todo verdad. El consejo no se reunió aquel día. ¿En qué fecha fue aquello? El 25, si no recuerdo mal. Creímos todo lo que estaba diciendo. Y cuantas más pruebas reuníamos, más claro quedaba que no estaba mintiendo. En la reunión del 21 de marzo, como ya he indicado antes, mi intención era hablar con el presidente, porque creía necesario que estuviera al tanto de todo lo que yo sabía. Quería explicarle las consecuencias derivadas de los hechos. Llevábamos un registro de las reuniones celebradas en la Casa Blanca, así que cuando dijo que se reunió con el presidente el 21 de marzo, pudimos comprobarlo en el registro. ¿Cómo espera que descubramos la verdad sobre este asunto? Cuando usted dice aquí una cosa, hace una declaración y se somete a un interrogatorio. Y el presidente dice otra y no comparece ante esta comisión. ¿Puede indicarnos cómo resolver este problema? Señor presidente, esta es mi opinión. Creo con firmeza que la verdad siempre sale. No sé si será durante estas sesiones. No sé si será con el paso del tiempo.
pero la verdad siempre sale a la luz. Es muy duro imaginar que la gente va a creer antes a John Dean que al presidente. Por eso él pensó que si al final todo se reducía a su palabra contra la del abogado, el público le creería a él. El presidente Nixon y su asesor John Dean tienen versiones distintas sobre el escándalo del Watergate. Había un hombre que sabía cómo averiguar quién mentía, pero nadie le preguntó. Estaba en la peluquería viendo las sesiones del Senado como todo el mundo. Era una mañana de lunes, el 16 de julio. Estaba tan tranquilo hasta que recibí una llamada. Queremos que venga a testificar. El senador quiere que testifique a las 2 en punto. Le dije, pues dígale que no pienso ir. Y entonces veo en la televisión cómo un hombre avanza entre los senadores y le dice algo al oído al senador Irving. Y entonces esas cejas enormes y peludas que tenía se disparan hacia la frente. Y luego suben y bajan. Estaba claro que aquello no le hizo gracia. Era evidente. Entonces le dijo algo a aquel tipo y este se marchó. Como era de prever, al poco recibo una llamada y me dice, se lo acabo de comunicar al senador y dice que si no está en su despacho a la 1, enviará a los federales a buscarle. Eso fue lo que me dijo literalmente. Carl Stern está a las puertas de la sala caucus del Senado y quizá nos pueda adelantar algo más sobre el señor Butterfield y qué se espera que declare. ¿Carl? Había muchas especulaciones, algo se estaba cociendo allí. No sabíamos qué iba a contar, pero debía ser importante, porque nos estábamos desviando de la agenda prevista. Creemos que su testimonio tiene que ver con los procedimientos de la Casa Blanca. La sala estaba abarrotada de gente. Había jóvenes aupando a sus novias. Gente en los alféizares de las ventanas y cámaras por todas partes. Vamos a cambiar el procedimiento habitual y será el señor Thompson el que comience con el interrogatorio. Gracias, señor Dash. La vieja sala caucus estaba hasta arriba. Artistas, gente famosa. Aquello parecía un circo, la verdad. Señor Butterfield, entiendo que usted trabajó en otro tiempo para la Casa Blanca. ¿Eso es correcto? Así es. ¿Y cuándo trabajó para la Casa Blanca? Antes de seguir, me gustaría hacer una declaración, si me lo permite. Claro, está en su derecho. Adelante. Aunque no he preparado una declaración propiamente dicha, sí me gustaría recordar a los miembros de la comisión que, aunque me he presentado de manera voluntaria esta tarde, solo me han avisado con 3 horas de antelación. Quería que supieran que aquel día a las 11 me estaban cortando el pelo. Señor Butterfield, ¿sabe usted si hay un sistema de escucha instalado en el despacho oval del presidente? Intenté pensar. ¿Es una pregunta directa? Evidentemente sí. No quiero ponerme melodramático, pero entonces supe que se había descubierto el pastel. Sabía que había dispositivos de escucha, sí, señor. Yo pensaba que aquel sistema de escucha y grabación era un gran secreto en la Casa Blanca. Cuando uno se para a pensar, Rosemary Woods, su secretaria, jamás supo nada de las cintas. Henry Kissinger, a pesar de que era íntimo de Nixon, tampoco lo supo nunca. John Ehrlichman tampoco estaba al tanto. 2 personas me hablaron del tema antes de que se hiciera público. Llamé a Bradley a casa a las 9 de la noche un sábado y le dije, Nixon se graba a sí mismo, ¿qué hacemos? Y Ben dijo, yo lo dejaría estar, no me parece especialmente importante. Y pensé, vale, el jefe dice que no es importante, así que no seguiré por ahí. Me tomé el domingo libre y el lunes llamaron a Butterfield. Recuerdo que Ben apareció por mi mesa y me dijo, sí que era importante. A partir de entonces se desata la batalla por las cintas, porque ahí estaban todas las respuestas. ¿Digo la verdad? ¿Es el presidente el que dice la verdad? ¿Y qué más pasó? Los fiscales inmediatamente solicitan las cintas, el Senado también, y a Nixon le avisan de que debe destruir las grabaciones. La masacre del sábado noche. El descubrimiento de las cintas hizo estallar una nueva batalla en el drama del Watergate, y fue algo así. El fiscal general de Nixon nombró a un fiscal especial, Archibald Cox, para investigar el Watergate. El fiscal especial entonces solicitó 8 grabaciones.
8 cintas específicas de conversaciones que se produjeron en el despacho del presidente o a través de su teléfono. Nixon no solo se negó, sino que un sábado por la noche de octubre de 1973 ordenó a su fiscal general que despidiera al fiscal especial. El fiscal general se mostró indignado, se negó y dimitió. Entonces, el presidente dijo a uno de sus asistentes que llamara al adjunto del fiscal general. Descolgué el teléfono y era Al Haig. Quería que despidiera a Cox. Le contesté que no lo haría. Ruckelshaus, siguiendo con este drama constitucional, se negó a obedecer al presidente y a despedir al fiscal especial del caso Watergate. Primero, el fiscal general se negó a hacer lo que le ordenaban y dimitió. El siguiente en la lista era el adjunto al fiscal general, Bill Ruckelshaus, uno de los grandes personajes de la administración Nixon, el hombre más recto que jamás he conocido, y tampoco quiso hacer aquello. Así que el adjunto al fiscal general, Ruckelshaus, también dimitió. La Casa Blanca hará público un comunicado, yo no puedo decir más. ¿Tiene que ver con la dimisión del fiscal general? Quizá, pero tendrán que esperar al comunicado. Al Haig dijo, su comandante en jefe le ordena que haga esto. No sé qué es lo que añadía eso a la conversación, pero lo dijo. Y añadió, ¿quién más hay por ahí? Le dije que Bob Bork era el número 3 del departamento y el último al que podían ordenar algo así. El comandante en jefe por fin encontró a alguien dispuesto a cumplir sus órdenes. Bork despidió a Cox. Le he pedido a todo el personal del departamento que se quede para que, con la ayuda de todos, salgamos de este extraordinario entuerto. Y así terminó lo que se conoció como la masacre del sábado noche. Una fuente de la Casa Blanca dijo que la intención del presidente era atajar lo antes posible un enfrentamiento constitucional. Richard Nixon violó la ley, puso en peligro su cargo y no honró el pacto que teníamos con él. Antes de seguir adelante, debió considerar la posible reacción del Congreso, incluyendo la probabilidad de su destitución. Algunos sentíamos que se le había ido la mano. La masacre del sábado noche fue la señal de que el presidente se estaba situando por encima de la ley y el pueblo exigió una respuesta. Y la indignación de la gente ante la masacre del sábado noche fue significativa. Lo de la masacre del sábado noche fue una auténtica locura. ¿Quién hace algo así? ¿Cómo pudo pensar que se iba a salir con la suya? No estaba bien. Las personas que ostentan altos cargos suelen arrogarse más poder del que le corresponde. Y luego siempre quieren conservarlo. El poder corrompe. Los presidentes, por la naturaleza del puesto, no quieren perder ninguno de los poderes ejecutivos que sus predecesores han ido acumulando. Todos los presidentes, desde Jimmy Carter, han aumentado los poderes de su presidencia. Y cuando el presidente Obama se presentó a las elecciones, parte de su atractivo como candidato era que no estaba de acuerdo con esa acumulación de poder ejecutivo del que hizo gala la administración Bush, sobre todo en la seguridad nacional. Asuntos como la tortura, las cárceles secretas y demás. Pero siendo presidente no ha renunciado a ninguno de esos poderes. Esta noche me gustaría responder a aquellos que han pedido mi dimisión. No tengo la menor intención de dejar el puesto para el que he sido elegido. Tras 4 meses de enfrentamientos legales, las cintas del presidente han llegado al despacho del juez John Sirica. Pero no se podrán escuchar hasta que todas las discrepancias se hayan resuelto y me temo que hoy la situación es todavía peor. Mucho peor. Nixon había entregado las cintas, pero había una trampa. En la Casa Blanca todo parecía muy tranquilo, pero me llamaron para que acudiera al despacho de Ron Ziegler y durante el camino pensé que no sería nada. Cuando llegué, Ziegler carraspeaba tomando un café. Entonces nos enteramos de que faltaban minutos de grabación. Nos habían dicho 3 días antes que lo peor ya había pasado, pero resultó que había un vacío de 18 minutos y medio en las cintas, y entonces es cuando se armó. La conversación tuvo lugar solo 3 días después de la detención de los ladrones del Watergate, un detalle que el fiscal cree importante. El vacío de 18 minutos y medio era una conversación sobre el Watergate porque en ella intervenían Haldeman y el presidente. Además, Haldeman era un hombre muy meticuloso que tomaba notas de todo, también de aquello.
La secretaria del presidente, Rosemary Woods, ha vuelto a ser citada para que explique cómo pudo borrar por accidente 18 minutos de la conversación que Haldeman y el presidente mantuvieron 3 días después del allanamiento del Watergate. No fue por accidente, nadie se lo creyó. Yo fui quien interrogó a Rosemary Woods sobre los 18 minutos y medio que faltaban. ¿Vas a pedir que testifique o van a volver a reconstruir los hechos? Sin comentarios. Me llamaban la zorra de la minifalda. Aquel era mi mote. Siempre me sacaban fotos de arriba abajo. En cambio, a mis colegas, del hombro hacia arriba. Así era por entonces. Rosemary Woods representaba a la gran mayoría de las mujeres de aquella época. Podía ser enfermera, profesora, secretaria, o podía ser ama de casa. Esas eran las opciones que había. Yo era de las primeras profesionales en mi campo, y la batalla fue dura. La señorita Woods dijo que había sido un error. Le dio al botón de grabar cuando descolgó el teléfono. Dijo que había presionado el botón equivocado. En lugar de dar el stop, le dio al botón de grabar. Además, tenía que presionar un pedal. La señorita Woods usó la máquina para mostrar cómo ocurrió. Así que cuando le pedí que hiciera una demostración, apretó el botón, pisó el pedal y se estiró hacia atrás para descolgar el teléfono. Movió el pie del pedal nada más estirarse, porque si no, no alcanzaba el teléfono. Aquella versión era increíble. Según la Casa Blanca, la charla entre el presidente y Haldeman se borró por accidente, lo que da más munición a los críticos del presidente. Aquella mentira tan burda cambió la visión que muchos estadounidenses tenían de toda la situación. Rosemary Woods se aferró a su historia. Bob Woodward escribiría más tarde que aquellos 18 minutos y medio se convirtieron en un símbolo del Watergate de Nixon. Borró la verdad. La verdad faltaba. La verdad duele. El Watergate se estaba convirtiendo en un auténtico desastre. Nixon era un presidente malherido. Todos los hombres del presidente fue una película muy violenta, pero violenta en un sentido diferente. No había tiros ni explosiones, nadie moría envenenado, pero aparecía gente dispuesta a arrancarse la piel. Y las armas eran teléfonos, máquinas de escribir y bolígrafos. Así que decidimos acentuar el volumen de que tú supiste capturar muy bien. Era esa seguridad que tenía en que estaba en lo cierto. Al mismo tiempo era muy intuitivo, totalmente instintivo. Tenía que empujar a Woodward. Y de hecho se pone a reescribir su artículo, porque escribe mejor, sin pensar en que pueda molestar a su compañero. Woodward era, creo que la palabra adecuada es didáctico. En su trabajo de investigación iba de la A a la B y luego a la C. En cambio, Bernstein era A, B, H. Contábamos con el apoyo de una institución grande y dinámica como el Washington Post, que entonces era lo más. En la política americana siempre ha habido trapicheos. Sabes que no siempre se juega limpio, pero nada comparable con aquello. Al final resultó que Woodward y Bernstein dieron paso a una nueva era de periodismo que abrió la Casa Blanca de una manera que habría puesto muy nerviosos a Lyndon B. Johnson, JFK y a Roosevelt. Marcus, todo el mundo se pregunta, ¿podría el Post sacar una historia como el Watergate hoy en día? ¿Cuál es tu respuesta? Pues, en la actualidad, la historia habría explotado mucho más rápido. En cuanto se hubiera producido el allanamiento, alguien lo habría tuiteado. Las dos partes habrían tenido algo que decir. Estamos en campaña. Sería como, bueno, lo usarían de inmediato como un arma arrojadiza, los dos bandos. Todo el mundo seguiría el enfrentamiento. Es decir, habría blogueros y como resultado sería mucho más difícil hacer lo que vosotros hicisteis, porque se habrían tomado medidas mucho antes. Es una gran pregunta. ¿Cómo se habría desarrollado el Watergate en el panorama periodístico actual?
Podríamos considerar el tema como un vaso medio lleno y decir, Dios mío, con toda la gente de Twitter y tantos periodistas y los informativos de casi 24 horas, si saltara algo así, jamás se ocuparían de la noticia dos tíos solitarios, porque toda la fauna del ciberespacio se lanzarían como lobos contra la Casa Blanca hasta obtener una respuesta. Ahora podemos cazar y perseguir a las fuentes de muchas maneras diferentes. Tengo una gran cantidad de herramientas a mi disposición como periodista. La grabación de voz digital, el correo electrónico, las redes sociales. Podemos contar lo que pasa en tiempo real. Cuando alguien dice algo y luego lo niega, podemos buscarlo en Google. Tenemos acceso a toda la información. Está a un solo clic. Ahora es posible localizar fuentes de un modo que Woodward y Bernstein jamás soñaron. Internet es una herramienta, como antes lo era la máquina de escribir, como lo es un teléfono. Pero al final, el periodismo sigue siendo lo mismo. Muchas dosis de perseverancia por parte de los periodistas que buscan la verdad. Trabajábamos allí. Sí, por allí. Yo aquí, tú allí. allí. Sí, con el sonido de las máquinas de escribir y el humo de toda la gente que fumaba. De eso hace 38 años. ¿Por qué tienen que cambiar las cosas? ¿Cuánta razón tienes? Todos los días Bob y yo íbamos a tomar el café juntos por la mañana en una máquina que había junto a la redacción. ¡Qué silencio hay aquí! Y en un día en concreto, no mucho después del allanamiento, metí una moneda en la máquina del café. Y literalmente sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Literalmente. Se me puso el pelo de punta y todo. Entonces me volví a Woodward y le dije, Dios, a este presidente lo van a destituir. Y Woodward me miró y dijo, Dios, tiene razón. La pistola humeante. Me gustaría añadir unas palabras con respecto a un tema que ha causado una gran preocupación a todos los estadounidenses durante el pasado año. Me refiero a las investigaciones sobre el asunto Watergate. Creo que ya va siendo hora de que esa investigación acabe de una vez. Un año de Watergate es suficiente. Pero por más que lo intentó, Nixon no logró apagar el fuego. Por favor, orden en la sala. Resuelvo que el Comité de Justicia está autorizado para investigar a fondo y en su totalidad la existencia de pruebas suficientes para destituir a Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos de América. El público fue el que obligó al Congreso a tomar medidas. Aquello no fue como lo que ocurrió con el presidente Clinton, donde un fiscal especial dijo que debería ser destituido. En el Congreso había gente dispuesta a hacer algo, pero los poderes se negaban, hasta que el pueblo estadounidense rompió ese muro de resistencia y dijo, tenéis que hacer algo para controlar al presidente, respetando la Constitución. El pueblo estadounidense perdía la paciencia. Y en la comisión del Congreso estaban furiosos. Sabían que solo habían arañado la superficie, que había miles de horas de grabaciones, pero Nixon se negaba a entregar más cintas. El presidente Nixon sigue haciendo oídos sordos a las citaciones que le exigen entregar las cintas y los papeles en su poder, y el país está cada vez más cerca de un conflicto entre la Casa Blanca, el Congreso y los tribunales, algo sin precedentes en este país. Resultó evidente que no iba a entregar el material voluntariamente. Había trazado una línea y si estaba dispuesto a sufrir todos esos ataques y no entregar nada, era porque tenía que haber grabaciones comprometedoras. A todos nos preocupaba que se deshiciera de las cintas. Eso ya en sí mismo sería un delito grave, destruir las cintas. Nixon nunca imaginó que las cintas que grababa en secreto se harían públicas algún día. Siempre fueron para su uso privado. Nunca se pensó que saldrían a la luz, así que hay mucha espontaneidad. La gente habla con libertad de lo que realmente piensa, y es aterrador. Señor presidente, ha dejado muy claro que no piensa entregar las cintas. ¿Muy claro? Muy claro. Sería el Tribunal Supremo quien finalmente tendría que obligarle. El 24 de julio de 1974 dicta una resolución.
Buenos días. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre las cintas de la polémica. Carl Stern tiene el resultado. Es una decisión unánime, 8 contra 0. Y la resolución es que el presidente debe entregar las cintas. Así que... La resolución del tribunal fue unánime. Fue unánime. El presidente debía entregar el material. Algunos miembros del tribunal habían sido elegidos por el mismo Richard Nixon. Así que el tribunal actuó de forma independiente, sin tener en cuenta la política. Y ahora piensen en el Tribunal Supremo tan politizado que hemos sufrido en nuestra historia reciente. Nixon intentaba fingir que nada había cambiado, pero no era cierto. Todo se desintegraba a su alrededor. 3 días después de la resolución del Tribunal Supremo, la Cámara de Representantes dio el paso más temido por el presidente. Solicitó su destitución. El destino de Nixon estaba en manos de la comisión. Hoy soy una inquisidora. Ninguna hipérbole resulta afectada, ni exageraría la solemnidad que me embarga ahora mismo. Mi fe en la Constitución es total, es completa e inquebrantable. Y no voy a sentarme aquí y ser una espectadora pasiva mientras veo cómo se merma, se subvierte, se destruye la Constitución. Señor Hangay. Sí. Señor Connors. Sí. Aquellos republicanos que votaron por la destitución y algunos demócratas que también lo hicieron estaban arriesgando su futuro político. Todos nos estábamos jugando la reputación. Señorita Hoffman. Sí. La votación de la destitución de Nixon fue uno de los momentos más serios y solemnes de mi vida. Y creo que de la vida de todos los que estábamos en aquel comité. Todo el mundo sabía lo que estaba en juego. Estábamos allí por el país, y eso era más importante que el partido. Queríamos lo mejor para Estados Unidos, lo mejor para nuestra democracia. Señor Reinsbach. Sí. Al final, fueron los republicanos los que demostraron que estaban dispuestos a poner al país por delante del partido. Nixon no cedió e insistió en que no sabía nada de las operaciones clandestinas. Pero entre las miles de horas de cintas, una conversación grabada poco después del allanamiento destruiría lo poco que quedaba de su credibilidad y su presidencia. Sobre la investigación del allanamiento en el cuartel de los demócratas, vamos a entrar en una zona problemática porque no controlamos al FBI. Y la investigación parece que empieza a dar sus frutos. Lo que por fin acaba con él son las cintas. Son la pistola humeante que muestra sus mentiras cuando decía que no sabía nada del tema. En la cinta se escucha a Nixon ordenar a Haldeman que la CIA ponga fin a la investigación del FBI. Sin entrar en detalles, no les mientas. No les digas que no tenemos nada que ver. Simplemente diles que se trata de una especie de comedia de enredo y que deberían llamar al FBI y decirles no sigáis adelante con el caso, punto. Aquellas palabras implicaban obstrucción a la justicia. Siempre me maravilló su aparente despreocupación. Parecía que le diera igual. Quería decirle, pero hombre, ¿sabes lo que acabas de decir? ¿Sabes que esto se está grabando? Después de que saliera la cinta clave, el presidente perdió todos sus apoyos, tanto republicanos como demócratas. Los republicanos le dijeron, tienes que dimitir, no podemos apoyarte más. Fueron los republicanos los que consiguieron que Nixon dejara la presidencia. Cuando Barry Goldwater fue a la Casa Blanca. Así que nos sentamos allí, en el despacho oval, y el presidente actuaba como si acabase de jugar al golf y hubiese metido la bola al primer golpe. No daba la impresión de tener ningún problema. Nixon dijo, ¿cuántos votos habrá a mi favor en la Cámara de Representantes y cuántos en el Senado? Dime. Y Goldwater le contestó, dijo... Muy pocos, los mismos desde luego no. El 37º presidente de Estados Unidos se enfrentaba a la mayor de las vergüenzas. Pero siendo un hombre que había soñado siempre con el poder, ¿estaría dispuesto a seguir luchando?
Y entonces te autodestruyes. No recuerdo exactamente dónde estaba o qué hacía la noche que Nixon dimitió, pero sí recuerdo lo que sentí: alivio. Tienes mejor pinta que yo. ¿Por qué no te pones aquí? Dicen que las rubias son más fotogénicas que las morenas. Estamos a la espera de que comparezca Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos. ¿Tienes una cámara extra por si se va la luz? ¿Está bien así? ¿Sí? Asegúrate de que las luces están ajustadas. No veo tan bien como antes. Ya lo comprobarás tú cuando pases de 60. Ya está. Gracias. Y ahora, desde el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos va a dar su último discurso. Buenas noches. Lo vimos sentados en el suelo comiendo sándwiches de carne, con la sensación de que todo aquello era irreal, sinceramente. Tras debatirlo con varios líderes, no solo del Congreso, he llegado a la conclusión de que, debido al asunto del Watergate, quizá no cuente con los apoyos necesarios para desempeñar mis funciones y tomar las decisiones adecuadas, siempre pensando en el interés del país. Yo lo escuchaba y no daba crédito. Sin presunción, no hacía referencia a sí mismo. Hablaba sobre la magnificencia de lo que había ocurrido en términos de qué era lo correcto. Por lo tanto, mañana al mediodía presentaré mi dimisión. El vicepresidente Ford jurará su cargo como presidente a esa hora en este mismo despacho. Nuestra primera reacción fue: vale, ya no es el presidente, ahora es un ciudadano. Ahora podemos imputarle. Es lo que pensamos. La mañana que dimitió, recuerdo que bajé a la calle y compré una botella de whisky. Esta mañana, en la sala este de la Casa Blanca, se ha producido un emotivo encuentro entre el presidente, su gabinete y el cuerpo de trabajadores que han permanecido a su lado durante sus años como presidente de la Casa Blanca. Era un hombre tremendamente amargado y lleno de rencor por lo que le sucedió durante su carrera política, y que además estaba bastante paranoico. Un hombre sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conservar el poder. Todos los presidentes son seres humanos. Supongo que tienen fallos como todo el mundo. Supongo que cometerán errores, y también que si esos errores trascienden por ser quienes son, precisamente por eso intentarán ocultarlos como sea. Estuve en la sala este de la Casa Blanca cuando dio ese discurso agridulce y sensiblero rodeado por su familia. Miro a mi alrededor y veo a tanta gente. Debí haber pasado por vuestros despachos y haberos estrechado la mano, y me habría encantado haber hablado con vosotros y saber cómo debo dirigir el mundo. Todo el mundo quiere decirle al presidente lo que debe hacer. Sí, hay que decírselo. Sí, pero no he tenido tiempo. No miraba a la cámara. Tenía la mirada como perdida y de repente comenzó a hablar de su madre, que era una santa. Supongo que todo el mundo dice lo mismo de su madre. Mi madre era una santa. Es el discurso más sincero que jamás he oído a ningún político. Y allí estoy yo, mucho más delgado y joven que ahora, llorando. Pensamos que cuando perdemos unas elecciones, cuando sufrimos una derrota, es el fin. Fue muy triste. De verdad. Y no creo que ningún presidente haya sido perseguido tan injustamente como Nixon. Nunca. Creo que era un santo. Recordad siempre, puede que te odien, pero aquellos que te detestan solo ganan cuando tú también los odias y te destruyes a ti mismo. Al final, lo que se descubre en las cintas y lo que uno deduce de sus acciones
es que Nixon era un hombre que odiaba. Y era vengativo. Y en su último adiós pronuncia esa frase reveladora de que el odio acaba destruyéndote. Era un odio terrible. El deseo de aplastar a la oposición, de grabar, espiar, destruir y sabotear. Richard Nixon mostró a la sociedad estadounidense la cara más fea de la política. Y el día que dimitió, parece que lo comprendió. Era como si dijera, sí, me he autodestruido. No hubo tanques en las calles, ni hombres armados rodeando la Casa Blanca. Tuvimos una transición de poder excepcionalmente pacífica en un momento muy dramático de nuestra historia. La presidencia estaba asegurada por la decencia de Gerald Ford y por la extraordinaria fuerza de la Constitución que define qué es la presidencia. Sentimos alivio porque al final el sistema había funcionado. Y después, tras todo aquello, se aprobaron muchas reformas. Los medios de comunicación cambiaron. El periodismo de investigación, que hasta entonces era casi una casualidad, después del Watergate se convirtió en una bandera. Los presidentes anteriores al Watergate habían recibido, por parte de casi toda la prensa, la presunción de inocencia. Después del Watergate, casi se les presume culpables. Se produjeron cambios drásticos en la relación entre los medios de comunicación y el presidente. El sistema había funcionado, incluyendo la función de la prensa. Pero lo más importante era esa idea de que el sistema al final había funcionado. Que un presidente había cometido delitos y se le había obligado a dejar el cargo. Que nadie en este país está por encima de la ley, incluyendo al presidente de Estados Unidos. Para Nixon y el país aún quedaba una pregunta por contestar. ¿Tendría que responder el presidente en un tribunal de justicia? Los últimos días. Después de que Nixon dimitiera, descubrimos que el allanamiento del Watergate, aquel robo de tercera, no era una anomalía. La administración Nixon estaba involucrada en actividades de dudosa legalidad. Allanamiento, escuchas telefónicas, destrucción de documentos gubernamentales, falsificación de documentos del Departamento de Estado, fondos secretos, auditorías de declaraciones de la renta como venganza política, conspiración para obstruir a la justicia. Todo eso se hizo bajo la administración de Richard Nixon. Suena fatal, ¿eh? Al final, unas 40 personas se declararon culpables de delitos relacionados con el Watergate. John Ehrlichman, Bob Haldeman, John Dean y 16 personas más fueron a la cárcel. Aún no sé cuándo entré en la conspiración para obstruir a la justicia. Esa es una de las cosas que aún tengo que descubrir. ¿Cuándo crucé la línea? ¿Cuándo me metí en aquella conspiración? Lo que sé con seguridad es que participé en ella. Fue un gran golpe a nivel personal y también a nivel institucional, pero sobre todo para aquellos que acabamos condenados. No estoy seguro de dónde estaré en los próximos meses, pero voy a echaros de menos a todos. Uno también debe hacerse preguntas de calado ético. ¿Es correcto? ¿Es respetuoso? ¿Es lo responsable? ¿Es justo? Nosotros no nos hicimos ninguna de esas preguntas. ¿Es legal? Estábamos tan atrapados en satisfacer las necesidades del presidente, sus deseos, que no nos hicimos esas preguntas. Yo, Gerald R. Ford, otorgo el perdón total a Richard Nixon por todos los delitos cometidos contra Estados Unidos. El perdón del presidente Ford dejó de piedra al país. Ahora los problemas legales de Nixon habían terminado. Bueno, cuando el presidente lo hace es que no es ilegal. Por definición. Exacto. El expresidente seguía sin admitir su responsabilidad. 3 años después de su dimisión,
La televisión británica le pagó para que lo entrevistara el periodista David Frost. Al final, surgió la pregunta inevitable. ¿Tuvo la sensación de estar obstruyendo a la justicia o de formar parte de una conspiración para obstruir a la justicia? No estaba dispuesto a admitir nada, ni siquiera a haber cometido errores. Fue como darse de cabeza contra una pared. Cada vez se parecía más al Nixon perseguido de las sesiones del Watergate que al expresidente californiano. Así que al final le dije, ¿no es capaz de ir más allá de la palabra error? ¿Qué palabra utilizaría usted? Y aquel fue un momento de inspiración. Dios, pues, dejé a un lado el guión y le dije, creo que hay 3 cosas que debería decir. La primera es que sí, que sus acciones rayaron lo ilegal. 2, que violó el juramento que hizo al tomar posesión del cargo. Y 3, que hizo pasar al pueblo estadounidense 2 años de agonía y que por todo ello pide perdón. Y sé lo difícil que es todo esto, sobre todo para usted. Pero creo que la gente necesita oírlo y que como no lo diga ahora, lo lamentará el resto de sus días. ¿Quiere usted que diga que he participado en una trama ilegal? No. Lo que le pasaba a Nixon es que tenía una extraña relación con la verdad. De ser cierto, las 3 mejores palabras usadas en el periodismo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es? ¿Qué pasó en realidad? La mejor película sobre el periodismo. Lo que no esperaba es que el eco de la película durara tanto. Sí, Sigue siendo tema de conversación. Se decía que el Watergate cambiaría las cosas en Washington, pero no lo hizo. Claro que algo parecido sucederá de nuevo, y será a una escala mucho mayor. Ya se hable de Roosevelt, Nixon, Kennedy o de Clinton, hemos tenido presidentes que parecían estar en la política por las razones correctas, pero también han sido hombres con muchos defectos. Los de Richard Nixon acabaron con él. Las personas que ostentan cargos importantes no suelen admitir sus errores o sus fracasos por no dar munición a sus adversarios políticos. Por lo general mienten y además creen que se saldrán con la suya. Todo esto ha pasado mucho antes del Watergate y seguirá pasando. Es la típica historia de abuso de poder. El presidente olvidó que debía explicaciones a la gente que le puso en el cargo. Habrá más casos, pero sobreviviremos. Lo que subyace en la historia de Nixon es la pregunta, ¿por qué? Cuando fue elegido, tenía la confianza de su país y del mundo. Eso es lo más triste de la presidencia de Nixon. Lo que podría haber sido. Fui con ellos al instituto. Woodward y Bernstein quizás sean los periodistas más famosos de nuestra época. Sus nombres siempre estarán asociados con la caída de un presidente. 40 años después, es el momento de preguntarnos qué ha significado el mayor escándalo político de la historia moderna. Es la historia de una evolución, y hemos evolucionado y somos más viejos. Bob y yo aportamos cosas muy distintas al trabajo, y todo encajó. Esto fue cuando teníais 29 y 30 años. Jamás escribiréis sobre algo tan jugoso en la vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es la historia que quizá inspire a una nueva generación. Quizá a una generación que ahora escucha la historia del Watergate por primera vez.